Me llamo Donna y tengo 46 años. Llevo 16 casada con Stephen y tenemos un hijo llamado Ethan. Acababa de cumplir 12 años y se acercaba su cumpleaños, una ocasión especial que yo siempre había considerado una ocasión para reunir a mis seres queridos. Todos los años me preparaba para este acontecimiento con ilusión. Pensaba en la comida, la decoración, la lista de invitados, y cada vez quería hacerlo todo perfecto para que Ethan se sintiera querido y apreciado por su familia. Pero este año sentí un sutil malestar. El motivo no era el propio cumpleañero ni los problemas habituales. Últimamente, Stephen se había vuelto notablemente distante, frío e irritable, y yo no entendía cuál era la causa. Tal vez su trabajo le estaba agotando. Trabaja en el ámbito de la venta de coches grandes, negocia todos los días, hace viajes de negocios. Aunque antes, cuando las cosas eran difíciles, aún encontraba tiempo para hablar conmigo. Además, mi suegra Doris empezó a inmiscuirse en nuestros asuntos cada vez con más frecuencia, como si quisiera comprobar si no me había purincho como esposa de su querido hijo. Es una persona mandona y bastante dura. Doris nunca me insultó abiertamente, pero siempre insinuaba que no estaba lo bastante arreglada, que no era una buena ama de casa, todo ello acompañado de frases como «yo solía serlo», «las mujeres eran diferentes en mis tiempos». El cumpleaños de Ethan iba a ser la primera fiesta en varios años en la que Doris insistía en una amplia lista de invitados por su parte. Me sentí un poco incómoda. Estaba acostumbrada a que a las fiestas infantiles asistieran normalmente los amigos íntimos de Ethan, nuestros parientes y algunos amigos de Stephen y sus familias, pero Doris me aseguró que teníamos que celebrar una fiesta especial para que el niño recordara este día el resto de su vida. Las ideas incluían una tarta con fuegos artificiales, la contratación de animadores y lujosas decoraciones caseras una noche. Mientras Stephen y yo estábamos sentados en el salón y yo le contaba cómo quería decorar el salón con globos, él no me escuchaba y le pregunté, ¿va todo bien? ¿No deberíamos convertir la fiesta de los niños en un pomposo banquete? Se encogió de hombros. Es muy importante para mamá, me da igual, haz lo que quieras. Su indiferencia me escocía. Antes se interesaba por los detalles, incluso me aconsejaba sobre qué globos eran los mejores. Más tarde, cuando llamé a Doris para saber a cuáles de sus amigas quería invitar, mi suegra volvió a preguntarme de repente. Creía que ya sabías que tenía que incluir en la lista a mi vieja amiga y a su hija. Sí, respondí, hojeando la agenda. Dijiste que había llegado recientemente a nuestra ciudad. Sí, añadió mi suegra como a propósito. Y otra joven, Rachel, invítala también. Me sonó extraño. ¿Quién es Rachel? Nunca había oído hablar de ella. Quise preguntarle, pero Doris no entró en detalles. Se limitó a decir que Rachel es una buena chica para conocer a la familia. Como era el cumpleaños de Ethan, estaba segura de que mi suegra tenía sus propios motivos, pero era inútil discutir con ella. Al final, decidí que no pasaba nada si Rachel venía también. Al fin y al cabo, la fiesta era en casa. Todos mis amigos estarían allí, y era improbable que ocurriera algo extraño. Pero en algún lugar de mi corazón sentía que debía estar alerta. No sé de dónde venía esa sensación de inquietud. Tal vez fuera porque a mi suegra a veces le producía un extraño placer hacer las amistades bimbosa para su hijo Dot. Mientras tanto, Ethan corría entre sus clases y su nuevo juego de ordenador. Llevaba mucho tiempo pidiéndole a su padre que le comprara un nuevo artilugio, y Steven prometió regalarle una videoconsola moderna por su cumpleaños. Aunque me resistía a entusiasmarme demasiado, también comprendí que nuestro hijo había crecido en la era digital, y así era como desarrollaba ciertas habilidades. Todo empezó a encajar. Se enviaron las invitaciones, se acordó el menú, se encargaron los globos y también se reservó la tarta con velas en una buena pastelería.
Solo quedaban pequeños detalles, como organizar la animación en el patio y acordar la hora de llegada de los invitados. Y entonces, una noche, el día antes de la fiesta, me desperté de repente y oí a Stephen susurrando a alguien por teléfono. Estaba de pie en el pasillo, pensando que yo estaba dormida, y parecía nervioso. ¿Estás segura de que todo va a salir bien?, preguntó, y entonces, no, no te preocupes, ella no sospecha nada. No tardé en darme cuenta de que no se trataba de una conversación de negocios. Había algo más, algo penetrante. ¿Con quién está hablando? Podría haber salido a interrogarle, pero no quería convertir la situación en un escándalo. Recordé que mañana era el cumpleaños de Ethan y no quería estropearlo con una discusión. Sin embargo, las dudas se colaron en mi alma. ¿Esta conversación estaba relacionada con Raquel, a la que había invitado mi suegra? Al fin y al cabo, recuerdo casos en los que se cometió adulterio con el apoyo de familiares demasiado cariñosos. A la mañana siguiente, actué como si no hubiera oído nada. Stephen me miró un poco culpable, pero aún así guardó silencio. Ethan estaba feliz correteando mientras nos veía colgar globos. Mi prioridad era no arruinar su estado de ánimo, pero me juré internamente que si algo salía mal en la fiesta, no me quedaría callado. Tal vez era solo mi imaginación, pensé, tratando de calmarme. Pero en algún lugar de mi interior sentía que el cumpleaños de este hijo sería una prueba. Doris insistía demasiado en incluir en la lista a cierta Rachel que yo no conocía. Stephen se comportaba de forma demasiado extraña, y si mis conjeturas resultaban ser correctas, tendría que elegir, callarme o hacerme la dura. Cuando la fiesta estaba a punto de comenzar, me puse un vestido elegante, ligero pero elegante. Quería que Ethan me viera sonriendo, pero mis ojos permanecían cautelosos. Tenía un escenario desagradable en mi cabeza. ¿Y si es la amante de mi marido? ¿Y si mi suegra la invitó cínicamente? La idea me parecía descabellada, pero conocía bien el carácter de Doris. Si pensaba que yo era una mujer bataille para su hijo, bien podría haber facilitado semejante intriga. Así empezó lo que se suponía que iba a ser un día alegre, y yo me debatía entre el deseo de hacer la fiesta perfecta para Ethan y el miedo a ser humillada. Y en público, lo único que me quedaba por hacer era mantener la calma, hasta el momento decisivo en que la verdad saldría a la luz. Ese día me levanté muy temprano, incluso antes que Ethan. A pesar de que él suele ser bastante madrugador, afuera ya había amanecido y podía oír el arrullo de las palomas en las cercanías. El ambiente era tranquilo, pero mi corazón estaba cargado de ansiedad. Me preparé un té de hierbas y me senté en la cocina, mirando pensativamente los globos pegados a las sillas y a las paredes. Todo parecía un hotel de fiesta, no la cocina de una casa familiar. Se suponía que hoy era el día, el cumpleaños de mi hijo, que planeábamos convertir en una pequeña celebración para amigos, familiares y, al parecer, para la misteriosa Rachel. Esta mujer seguía siendo una figura fantasmal para mí, sin foto, sin descripción concreta. Según mi suegra, es una chica simpática que también quiere hacer una fiesta. ¿No parece extraño que una mujer adulta quiera asistir a la fiesta de una niña de 12 años si no tienen una relación estrecha? Eché un vistazo a la pantalla de mi teléfono. No había mensajes de Stephen la noche anterior. Había insinuado que podría ir a la oficina por la mañana para comprobar algunas cosas del trabajo y luego volver para el almuerzo. Cuando los invitados ya estaban llegando, había salido de casa antes de las 6 de la mañana mientras yo me preparaba el té. Me enfadé. Era el cumpleaños de su hijo. No podía haberse tomado todo el día libre. Cuando el ruido de mi hijo despertándose llegó desde la cocina, oculté mi preocupación tras una sonrisa. Un zumo de naranja servido en un vaso, un cuenco de fruta y unos cuantos globos sobre la mesa recibieron a Ethan cuando entró frotándose los ojos somnolientos. Exclamó: «¿Mamá? ¿Es hoy? ¡Por fin!».
Me reí y abrí los brazos. «Ethan, feliz cumpleaños». Inmediatamente empezó a preguntar quién iba a venir, cuándo vendría la abuela Doris y si le había comprado el regalo tan esperado que le habíamos estado insinuando. Le expliqué con calma que algunos de los invitados llegarían por la tarde, otros a última hora, y que los regalos le estaban esperando en una mesa especial del salón. A mediodía empezaron a llegar los coches. Primero vino mi viejo amigo con su mujer y sus 2 hijos. Después, un vecino que siempre le traía a Ethan algún juego de construcción interesante. Poco a poco, todas las habitaciones de la casa se fueron llenando. Algunas personas hablaban animadamente en el salón, otras colocaban los regalos en una mesa especial y los hijos de los amigos de Ethan ya daban vueltas alrededor de los globos. Pero Stephen seguía sin aparecer y nadie tenía noticias suyas. ¿Seguro que papá va a venir?, preguntaba Ethan una y otra vez. «Es mi día». «Seguro que va a venir, cariño», respondí con seguridad, apretando el teléfono entre las manos para no delatar mis dudas. Debe de haber tenido algún asunto urgente. Por fin, hacia las 2 de la tarde, llegó Doris, mi suegra, al parecer a propósito para hacer esperar a todo el mundo. Apareció con un lujoso vestido verde oscuro y un gran collar. En las manos llevaba un ramo de flores brillantes para su nieto mayor. La saludé cortésmente y me dijo con patetismo: «No tienes que agradecérmelo, haré lo que sea por Ethan». Y aquí está nuestra sorpresa detrás de ella. Una morena alta con una ligera sonrisa apareció en la puerta. Parecía tener unos 30 años, una figura elegante, pelo bien rizado, postura segura. Era la misma Rachel de la que habíamos hablado recientemente. Llevaba en la mano un gran paquete con un regalo atado con un lazo dorado. A primera vista, la escena parecía la de una invitada importante que había llegado. No parecía una madre del colegio ni una pariente, sino más bien alguien a quien se había invitado de manera especial. Había algo misterioso en los ojos de Rachel. Ella dijo cortésmente: «Buenas tardes», y mi suegra añadió rápidamente: «Donna, te presento a Rachel. Espero que no te importe que la haya invitado a la fiesta. Por cierto, le encantan los niños». Sacudí la cabeza, manteniendo la calma. «Por supuesto, que se quede. Cuantos más invitados, mejor». Rachel sonrió, y luego sus ojos parecieron escudriñar la habitación. Como si buscaran a alguien, adiviné que ese baby era mi marido, y este conocimiento me heló el corazón. Ya no dudaba de que mi suegra tramara algo. Mientras tanto, los demás invitados empezaron a salir al pasillo para saludar a los recién llegados. Ethan también se acercó, vio a Rachel, se sorprendió un poco, pero su amiga apareció un paso detrás de él, distrayéndole con travesuras. Me sentí aliviada porque no quería que mi hijo se viera envuelto en ningún encuentro incómodo. Doris me dedicó su sonrisa Puyao, como la de una azafata de gala, y me miró con un deje de desafío. Decidí ignorarla y me puse a revisar la mesa con las golosinas. Todo tenía que estar perfecto: sándwiches, ensaladas, bebidas dulces, golosinas infantiles y el centro de mesa, una gran tarta con glaseado de nata, decorada con figuras de Ethan y sus personajes de videojuegos favoritos. De repente, alguien pulsó el timbre y apareció en el umbral Stephen, vestido con la clásica camisa y corbata que suele llevar en las reuniones oficiales y con la chaqueta en la mano. Antes de que pudiera decirle nada, mi suegra saltó de inmediato. «¡Oh, hijo! Por fin has venido. Te estábamos esperando». Stephen asintió amargamente. Tratando de saludar a los invitados que se agolpaban en el pasillo, me acerqué. «Ethan lleva queriendo verte desde esta mañana. Está en el salón». «Lo sé, ahora voy con él», dijo asintiendo. «Siento llegar tarde». Quería preguntarle de dónde era y por qué no había contestado al teléfono, pero decidí no interrogarlo delante de docenas de personas. Justo entonces, Rachel miró por encima del hombro de Stephen.
Su contacto visual parecía sospechosamente prolongado. Quizás solo yo hubiera podido notarlo porque los observaba atentamente. La suegra de Doris se dio cuenta y esbozó una gran sonrisa. «Oh, seguro que ya os conocéis, ¿o no? No puedo equivocarme, ¿verdad, Rachel?» Rachel bajó la mirada un momento y luego contestó con una voz que sonaba fingidamente despreocupada. «Sí, nos conocimos una vez en casa de un amigo», miró a Stephen. «Me alegro de volver a verte, Dot». Mi marido asintió brevemente. «Sí, sí, por supuesto, me alegro de que estés aquí». Cada vez tenía más claro que se trataba del mismo Bull de la reciente conversación telefónica, o tal vez de reuniones anteriores de las que no me había hablado Dot, pero como si fuera ajena a la atención, mi suegra anunció que todos debían reunirse alrededor de la mesa porque quería hacer un brindis especial por su nieto Dot. Los niños llevaban la batuta en el salón, y los adultos tuvimos que empujarlos un poco para sortearlos. Inmediatamente le sugerí a Ethan que ocupara el centro del escenario diciéndole, «Eres la estrella esta noche». Los adultos, entre ellos Stephen, mi suegra, Rachel y otros, formaron un semicírculo. Intenté parecer tranquila mientras preparaba copas pequeñas para zumo y champán, para los que podían permitirse un poco de alcohol. En ese momento, Doris levantó la mano para hacer callar a todos y dijo, «Queridos amigos, hoy es un día importante. Mi nieto Ethan ha crecido tanto que apenas puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Y también quiero decir unas palabras sobre la familia que estamos creando a su alrededor. Dot, al oír esto, ya me estaba preparando para un discurso estándar sobre mi amor por mi nieto. Pero un destello de triunfo brilló en los ojos de mi suegra. Me di cuenta de que algo inesperado estaba a punto de suceder. Era como si mi subconsciente me estuviera avisando. «Prepárate para lo peor». Doris bebió lentamente un sorbo de champán y miró alrededor de la sala. Luego, con fingida dulzura, habló. «Como se trata de una celebración familiar, he invitado a un invitado especial». Había tensión en el salón y muchos no entendían qué quería decir mi suegra. Sentí que me ardían las mejillas. «Mis hijos están aquí, mis amigos, mis vecinos. ¿Qué va a decir?» Por encima de mi hombro vi que Rachel parecía sonreír y Stephen parecía atónito. Y fue en ese momento cuando me di cuenta. Aquí estaba, su cínico anuncio del divorcio de su hijo por otra mujer, exactamente lo que me temía que estaba ocurriendo. La reunión se estaba convirtiendo en una representación teatral, en la que se me había asignado el papel de extra silencioso. ¿Pero realmente iba a callar? Se hizo un silencio espeluznante en el salón, mientras mi suegra, con la copa en alto, pronunciaba sus crípticas frases sobre una invitada especial y una conexión maravillosa. Estaba claro que la mayoría de los invitados adultos no entendían lo que quería decir, y los niños miraban la tarta o los globos, despreocupados. Me di cuenta de que Stephen respiraba hondo, sostenía la mirada de su madre y luego miraba a Rachel, que estaba de pie un poco más lejos. Todos se quedaron paralizados y solo Ethan, que estaba de pie junto a la tarta, intentó desviar la atención de los adultos. «Abuela, ¿vas a cortar la tarta? Quiero soplar las velas». Doris se volvió bruscamente hacia su nieto y le contestó en tono amable. «Por supuesto, querido, sin duda pasaremos a la tarta. Pero antes, quiero que tú y todos nuestros invitados sepáis lo contenta que estoy de ver a mi hijo Dot». Me dirigió una mirada burlona, dejó a un lado su copa de champán y, como anticipándose a mis acciones, volvió a alzar la voz. «Donna, querida, esto también es una sorpresa para ti, ¿no? ¿No te importa que todos nos enteremos ahora de cuáles son los planes de Stephen para el futuro?» Sonaba como si mi suegra estuviera bazo públicamente a su hijo, insinuando que iba a divorciarse de mí o que tenía otras intenciones. Miré a mi marido, con los ojos desviados entre su madre y Rachel. Me armé de valor y dije en voz baja, «Doris, no estropeemos la fiesta de los niños con asuntos de adultos», pero mi suegra se limitó a decirme, «No estropearemos la fiesta».
Al contrario, nuestra familia debe ser honesta y abierta, ¿no crees? Rachel se quedó de pie a mi lado, aparentemente disfrutando de esta reveladora escena. Una leve sonrisa jugaba en sus labios, como si llevara mucho tiempo esperando un momento así. No pude soportarlo y le pregunté, ¿de qué te alegras? Se encogió de hombros, pero no tuvo tiempo de contestar, porque su suegra se le adelantó. Es muy sencillo. Rachel se ha convertido en una persona muy cercana a mi hijo, dijo Doris, tratando de sonar solemne, y quiero que todos lo sepáis. Mantienen una relación seria. Aquí algunos de los invitados casi se atragantan con la bebida. Mi amigo Jack, que estaba junto a su mujer, tosió. Todos los adultos presentes se paralizaron al instante, y los adolescentes reunidos a su alrededor empezaron a mirarse unos a otros. Sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, Ethan miró a su abuela desconcertado. No acababa de entender a qué tipo de relación se refería. No, no lo haré, dijo Doris desafiante. Nuestro Ethan necesita saber que su padre es feliz. Y Donna, espero que seas sincera contigo misma y admitas que a veces las personas tienen que seguir caminos separados. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero no lo dejé traslucir. En lugar de entrar en histeria, eran momentos como este en los que mi instinto de defensa se ponía en marcha. Después de tantos años lidiando con mi suegra, me había estado preparando inconscientemente para el golpe, y ahora llegaba. No quería que el niño viera mi debilidad, Dot. Mientras tanto, Rachel guardaba silencio, pero sus ojos estaban fijos en Stephen, como animándole a dar el siguiente paso. Parecía que no tenía ninguna duda de que ahora todo saldría a la luz. Dot. Tal vez el plan era que Stephen admitiera inmediatamente la aventura, y yo quedara como la vieja esposa que no tuvo más remedio que abandonar la escena. Los invitados empezaron a hacer ruido en la sala, y algunos de ellos empezaron a apartar a los niños para que no escucharan el jaleo. Me di cuenta de que Linda, mi amiga íntima, le hacía un gesto a Ethan en el pasillo, como sugiriéndole que se marchara temporalmente. Él la siguió vacilante, sin entender aún por qué los adultos estaban tan tensos. Cuando vi salir a mi hijo, respiré hondo. Ahora nadie me impedirá decir todo lo que pienso, ni dejar que me humillen hasta el final. Sin embargo, en algún momento recordé todos los momentos en los que había guardado silencio para Bubble a mi familia, y me di cuenta de que ya no quería seguir callada. Doris, mi voz sonó inesperadamente calmada. ¿De verdad querías montar este espectáculo el día del cumpleaños de Ethan? ¿Es este tu plan, arruinar su fiesta de cumpleaños para demostrar que no soy una buena esposa o madre? Mi suegra se limitó a mirar al techo. No me hagas quedar como un monstruo. Solo quiero ser sincera. Mi hijo ya no es feliz en este matrimonio, y Rachel es una buena sustituta. Por el rabillo del ojo vi a Stephen suspirar pesadamente. Quería decir algo, pero aparentemente no sabía cómo salir de esta situación. Los invitados parecían estar esperando un escándalo o sensación. Había un drama casi teatral en el aire. Sabía que este era mi momento decisivo. Todo se decidía aquí y ahora. Si no decía nada, terminarían la historia para que yo quedara como la esposa guía que fue reemplazada por la favorita más joven. Pero yo no soy de las que se rinden fácilmente, sobre todo cuando se trata de mi hijo Dot. Finalmente, Stephen intentó intervenir volviéndose hacia mí. Apenas logró salir. Donna, no hablemos aquí, hablemos más tarde, sin invitados. No, respondí en tono llano. Empezaron esta obra delante de todos, así que dejemos que todos la oigan. Tomé aire. Sentí que me temblaban ligeramente las rodillas, pero lo disimulé con cuidado. Llamé la atención de Rachel. Tenía una expresión de confianza en su rostro, como de, bueno, veamos qué tienes que decir. Entonces miré a mi suegra y le hice una pregunta. ¿Te das cuenta siquiera de lo que estás haciendo? ¿Estás aconsejando a tu hijo que rompa la familia delante del niño? No, la rompe porque él ya lo ha decidido.
dijo Doris con tono asertivo. Sabes la verdad, mi hijo lleva mucho tiempo siendo infeliz contigo y está en su derecho de buscar la felicidad. Miré alrededor de los invitados. Pude ver que algunos estaban asombrados por la audacia de mi suegra. Otros estaban confusos y no sabían dónde mirar. Sentí que muchos de ellos no querían interferir, pero simpatizaban conmigo, al menos en sus expresiones. Claro que tienes derecho, dije bruscamente. Pero sabes, Doris, si tu hijo fuera tan infeliz, habría encontrado el valor para hablar conmigo sin tu ayuda. Tú fuiste la que creó esta intriga, la que invitó a su amigo a la fiesta de los niños. Dices que estoy haciendo algo mezquino, dijo Doris con fingido resentimiento. Quiero que sea feliz y que mi nieto tenga cerca una buena madrastra más joven. Estas palabras me golpearon como un látigo. ¿De verdad quiere privarme de mi papel de madre de mi propio hijo sustituyéndome por alguien más joven? Sentí que me hervía la rabia en el corazón, pero no la confusión. Miré a Stephen. ¿Y tú, Stephen, vas a quedarte callado y pensar que lo solucionarás todo más tarde? Lo siento, pero no hay más después. La madre de tu hijo acaba de ser deshonrada públicamente delante de su familia. ¿Es eso lo que quieres tú también? Titubeó, miró a Raquel, que se encogió de hombros en silencio. Mi suegra mantuvo su tensión burlona, parecía que todo el mundo estaba esperando que me echara a llorar y saliera corriendo, pero ya no me quedaban lágrimas. En su lugar, había despertado la indignación que podía ser una fuerza destructiva para los planes de mi suegra. En ese mismo momento, varios niños entraron en el pasillo, entre ellos Ethan y mi amiga Linda. Ella probablemente pensó que los ánimos se habían calmado un poco, pero cuando vio nuestras caras, se dio cuenta de que solo había empeorado. Ethan se detuvo, sintiendo que los adultos acababan de discutir algo duro. Intenté atrapar su mirada y darle al menos un poco de paz. Hijo, está bien, solo estamos hablando con la abuela. El niño asintió inseguro, pero sus ojos mostraban miedo. Sentía que el ambiente era explosivo. En esos segundos me di cuenta de que había llegado el momento de actuar. Me volví hacia los invitados y les dije, ya que ha ocurrido esto, me gustaría pediros unos minutos de atención. Doris se frotó las palmas de las manos como si esperara que les anunciara mi divorcio o les dijera lo destrozado que estaba. Pero yo tenía otra cosa en mente. Haciendo acopio de toda mi fuerza interior, me preparé para pronunciar un discurso que cambiaría el curso de este espectáculo. Me dolía, pero también estaba decidido. Si querían un espectáculo, lo obtendrían de mí. Estaba en el centro de la sala de estar, rodeada de invitados y familiares que estaban congelados en intensa expectación. Todos los ojos estaban puestos en mí. Mi suegra Doris, con la cabeza levantada solemnemente, me miraba con fingido desdén. Rachel mantenía una sonrisa tensa en su rostro, y mi marido Stephen parecía a punto de caerse al suelo. Detrás de mí, percibí algunas miradas asustadas de los niños, aunque afortunadamente algunos de ellos habían conseguido salir de la habitación. Se hizo un silencio incómodo en el ambiente. Cuando me decidí a hablar, me tembló un poco la voz, pero reuní fuerzas y hablé con toda la serenidad que me permitió el corazón. ¿Querías franqueza y honestidad durante una fiesta infantil? Bien, yo también tengo unas palabras para todos los presentes. Tomé aire, sintiendo que las emociones me apretaban el pecho. No tenía sentido fingir que solo era una esposa rota a la que se podía meter en una caja. Intentaban preparar una gran revelación y avergonzarme, pero yo tenía mi propia verdad. Doris, dijiste que Stephen quería buscar la felicidad con otra mujer. Miré a mi suegra directamente a los ojos para que no tuviera ninguna duda de que la conversación era sobre las dos. Pero, por alguna razón, olvidé añadir que cualquier relación a espaldas de un matrimonio oficial no es felicidad, sino una banal traición. Algunos de los invitados se estremecieron, otros miraron a sus vecinos.
Podía notar una ligera tensión en el ambiente. Nadie había esperado que yo fuera tan directo, pero continué. Tú, Doris, puedes fingir cuanto quieras que fue iniciativa tuya, decir la verdad, pero todos los presentes pueden ver que organizaste deliberadamente este encuentro con Rachel, trayéndola a nuestra casa el día del cumpleaños de tu nieto para mostrarme cuál es mi sitio. Volví la mirada hacia Rachel, que estaba erguida y sostenía el regalo que aún no me había dado. Su rostro mantenía su fría dignidad, pero había una sombra de inquietud en sus ojos. No sé quién eras o eres para mi marido, continué, pero si pensabas que hoy, delante de nuestro hijo, serías presentada solemnemente como nueva esposa, debo decepcionarte. Esta no es mi derrota. Algunos de los invitados, mis amigos y conocidos, parecían estupefactos, pero pude ver que algunos asentían con la cabeza en señal de aprobación, diciendo, «Bien por ti por no callarte». Oí un ligero crujido. Probablemente alguien estaba grabando algo con su teléfono o a punto de intervenir, pero no me detuve, porque sentí que era el momento en que todo estaba decidido. Pero tú y tu madre tuvisteis la decencia de no hacer eso delante de tu hijo. El día de su cumpleaños, le vi hacer una mueca. Lo que estaba ocurriendo se estaba convirtiendo en un escándalo público, algo que probablemente había querido evitar intentando hablar más tarde y en secreto, pero la suegra de Doris no pudo evitar reírse irónicamente. Bueno, ya ves lo descontrolada que está. Todavía me preguntaba cómo había podido aguantar mi hijo durante tantos años, pero la corté bruscamente. ¿Aguantar qué? ¿Me lo puedes explicar? Mis intentos de mantener unida a la familia, de mantener a mi hijo, de crear comodidad en la casa, ¿y tú consideras todo esto algo indigno? Ahora miré con desesperación a los invitados que quedaban. La mayoría aún no se había movido. Algunos se habían trasladado al pasillo, alejando a los niños. Es una auténtica bomba. Los globos brillantes y la tarta intacta contrastaban con nuestras acusaciones y reclamaciones. De repente, oí un suspiro detrás de mí y me di cuenta de que Ethan había entrado en la sala. No se había alejado lo suficiente y había oído parte de la conversación. Al mirarle, sentí un dolor agudo. Era su fiesta y estábamos representando la presentación de la amante de mi padre Dot. No podía respirar. Linda, que estaba junto a Ethan, tomó la palabra en su lugar. Creo que tenemos que poner fin a esta farsa. Quizá vosotras, Doris y Rachel, queráis abandonar la sala para no hacer daño al niño. Mi suegra se volvió bruscamente hacia su amiga. ¿Quién eres tú para decirme a dónde tengo que ir? Es mi nieto y tengo derecho a estar aquí. Una ola de descontento volvió a resonar en el aire. Alguien ya había sugerido que Ethan se fuera a otra habitación a celebrarlo con sus amigos, cosa que hizo, pero sus ojos brillaron de resentimiento. Para mí, era lo peor ver a un niño sufriendo, así que aproveché la última oportunidad que tenía para salvar algo. Doris, sé que no querrás irte voluntariamente, pero recuerda de quién es esta casa. Si vas a seguir manifestándote, voy a tener que pedirte que te vayas. Este ultimátum hizo que sus ojos se abrieran de par en par con indignación. ¿Te atreves a echarme de la fiesta de cumpleaños de mi nieto? Tú misma lo has organizado, dije con firmeza, sintiendo que el pecho se me apretaba con determinación. Ahora tendrás que atenerte a las consecuencias. Ella miró a su hijo, como para ver si la apoyaría en esta guerra. Pero Stephen permaneció en silencio, con la cabeza gacha, como si admitiera que las cosas habían ido demasiado lejos. Podía leer sentimientos encontrados en sus ojos, vergüenza, pánico, algo más inexplicable. Rachel permaneció en silencio, porque debía de darse cuenta de que en tales circunstancias su voz no le daría ventaja. Si tú, Doris, y tú, Vera, habéis venido aquí para humillarme y tener un enfrentamiento público, dije, la salida está por allí.
Podéis discutir vuestros amoríos en otro sitio, lejos de la tarta de los niños y de los invitados que han venido a compartir la alegría, no a contemplar este horror. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido de la nevera en alguna parte. Sentí que la pelota estaba ahora en el tejado de mi suegra, o bien enseñaba los dientes y armaba un escándalo aún mayor o desaparecía, con aspecto de orgullosa vencedora. De cualquier modo, no iba a echarme atrás. Me invadió la confianza. La guerra abierta era mejor que la humillación silenciosa. Doris me lanzó una mirada que mezclaba furia y algo de confusión. Me di cuenta de que no había esperado semejante desaire. Esperaba que me desmoronara en pedacitos delante de todo el mundo, o que lanzara un ataque de histeria que pudiera ser de debilidad mía. En lugar de eso, vi la fría determinación de un hombre dispuesto a defender su propio nombre y a su hijo Doris, ligeramente pálida ante mi ultimátum. Me miró fijamente a los ojos durante unos segundos, oí a Linda suspirar detrás de mí, y algunos de mis amigos murmuraron, obviamente sorprendidos por este conflicto abierto. Por último, mi suegra hizo una mueca y dijo secamente: «Hijo, ¿ves con quién estás viviendo? ¿Cómo me habla? Si me tienes algún respeto, nos iremos de aquí, y entonces resolveremos esta situación de otra manera». Stephen coma nervioso. Miró a los demás invitados alrededor de la habitación. Su rostro estaba pálido y parecía incapaz de ordenar sus pensamientos. Finalmente, miró a Rachel y luego a su madre. «Mamá, por favor». Su voz sonaba visiblemente apagada. No quería empezar todo esto aquí. No quería, hizo una pausa, buscando las palabras. No quería anunciarlo así, pero lo has hecho. Le corté, sintiendo que la indignación crecía en mí. Las últimas palabras hicieron que varios de los presentes se miraran sorprendidos. Mi voz sonó áspera, poco característica en mí. Hace un mes, ni siquiera podía imaginarme amenazando a mi propia suegra con Diggle durante la fiesta de cumpleaños de mi hijo, pero ahora esta locura se había hecho realidad. Finalmente, Ethan salió del pasillo, avergonzado, cogido de la mano de Linda o tal vez sintió los tonos elevados y ya no pudo esconderse. Nos miró con ojos grandes llenos de ansiedad. «Mamá, papá, ¿qué pasa? «Os estáis peleando», dijo en voz baja, temeroso de oír una confirmación. «Es un niño, quería vacaciones y le ha tocado esta pesadilla Dot». Me acerqué rápidamente a mi hijo, me arrodillé para estar a su altura. «Ethan, por favor, perdóname», le susurré. «Papá, la abuela y yo hemos tenido un desencuentro, pero ahora lo arreglaremos. Tú no tienes la culpa». Asintió con la cabeza y le di unas palmaditas en el hombro Dot. En ese momento, oí a Doris resoplar detrás de mí. «Ya lo arreglaremos». Se levantó y alzó la barbilla en señal de desafío. «Vale, veo que tenéis una reunión familiar que celebrar aquí. No creo que Rachel deba estar aquí para este tipo de actitudes. Volveremos cuando estés listo para pasar a la acción, Stephen». Lanzó una mirada siniestra en mi dirección, y no escuchar a esta impertinente. Tras estas palabras, mi suegra se dio la vuelta y se encaminó hacia la salida. Rachel asintió a Stephen de forma comedida y siguió a Doris a la salida, sin dejar en ningún momento su guía a Ethan. Agradecí que ese par de partidarios de la nueva vida de mi marido al menos se marcharan. Dot. La puerta se cerró tras ellos. Dot. La sala estuvo tensa durante unos segundos, hasta que uno de los invitados soltó un suspiro de alivio. Linda se acercó por detrás y me tocó el hombro. «Buen trabajo defendiéndote», susurró. Miré los rostros pálidos de los invitados y luego me volví hacia Ethan. Lo abracé con fuerza, ocultando mi dolor y mi cansancio. Mi hijo no podía ver lo mucho que me dolían estos acontecimientos. Lo único que quería era salvar este día en la medida de lo posible. Aunque la fiesta ya estaba arruinada,
Esperaba que pudiera distraerse con sus amigos jugando o saboreando un poco de alegría infantil. Permaneció en silencio, como si comprendiera que el acto público había terminado y que tendríamos que lidiar con las consecuencias en privado. Pero primero tenía que lidiar conmigo misma, despedir a los invitados que habían venido con la mejor de las intenciones, cortar la tarta, aunque fuera en un ambiente estropeado. Y mientras Linda ayudaba con la tarta, conduje en silencio a Ethan al patio, donde le esperaban varios de sus amigos, y le prometí que nos divertiríamos más. Le dije la verdad, de la forma más sencilla que pude. Hubo una pelea entre mi padre y mi abuela, pero haré todo lo posible para que no te preocupes. Asintió, y supe que iba a ser un momento difícil, porque el niño, aunque no lo entendía todo, sentía el ambiente que reinaba en la familia, pero me decidí. Nadie me obligaría a callar y a soportar el abandono a partir de ahora. Dejaría que Steven eligiera con quién estaba y dónde estaba, y me aseguraría de que mi vida y la de Ethan no dependieran de los planes arbitrarios de mi suegra. Después de que la suegra de Doris y su pupila Rachel abandonaran la casa con estrépito, la velada ya no parecía la celebración que se había planeado que fuera. Sin embargo, no podía permitir que privaran a Ethan de lo que había estado esperando todo el año. Los niños que habían venido a divertirse no debían ser testigos de un escándalo aún mayor. Le pedí a Linda, una amiga de confianza, que se hiciera cargo de los juegos de los niños en el patio mientras yo intentaba resolver la situación dentro de la casa. Los únicos que quedaban en el salón eran los adultos, en su mayoría amigos íntimos y algún pariente por mi parte que no había conseguido marcharse temprano. El silencio flotaba en el ambiente. Nadie parecía atreverse a hablar primero. Miré las caras a mi alrededor. Muchas de estas personas no me habían visto a menudo, pero habían venido a la fiesta de cumpleaños con buenas intenciones, y ahora eran testigos de un drama familiar que había salido a la superficie de forma muy pública. Stephen, mi marido, estaba de pie contra la pared, con la cabeza gacha como un colegial al que pillan haciendo algo mal. Mi viejo amigo Jack se acercó a él, preguntándole si estaba bien. Pude darme cuenta de que Stephen decía algo ininteligible, tal vez haciendo un gesto con la mano. Lo resolveremos más tarde. Pero nadie se hacía ilusiones de que ese más tarde fuera a ser fácil. Tomé aire y me dirigí al centro de la sala. Por favor, amigos, siento toda esta escena. Os pediría que no difundierais cotilleos. Habéis visto que las vacaciones se han convertido en un acontecimiento desagradable sin mi voluntad. Ahora mi marido y yo tenemos algunas cosas que arreglar, y os pido que no molestéis a los niños con charlas innecesarias. Dot. Varias mujeres asintieron con simpatía, y algunas se acercaron a mí con palabras de apoyo. Jack se ofreció a ayudarme a sacar la basura y a ordenar las sillas. Acepté agradecida, porque era urgente cambiar el ambiente sombrío. Parecía como si la habitación se hubiera llenado de energía oscura después del discurso de mi suegra. Mientras tanto, Linda se asomó por la puerta. «Escucha, los niños están bien. Solo estamos quitando el envoltorio y sacando fotos de Ethan y sus amigos en el patio». Miré a Steven, que seguía de pie. «Vale», dije en voz baja. «Diles que ahora salgo». Cuando Linda desapareció, di unos pasos hacia mi marido. Respiré hondo e intenté ordenar mis pensamientos. ¿Estaba preparada para hablar con calma? Después de todo, aún tenía mucho resentimiento e indignación en mí. Pero el recuerdo de mi hijo, que necesitaba al menos un poco de alegría en ese día, me impidió explotar. «Steven», empecé en voz baja, «¿te gustaría explicarme qué está pasando?» Levantó la vista y pude ver la agitación interior en sus ojos. No esperaba que mi madre montara este circo. En realidad quería hablar contigo más tarde, para explicártelo todo. ¿Y querías explicarme que tenías una aventura con Rachel? Dije sin rodeos, porque no podía soportar más el silencio. Stephen cerró los ojos un momento y luego exhaló.
Nos vimos unas cuantas veces. Ella vino a nuestra ciudad hace 6 meses. Nos conocimos en la empresa. Ya sabes hasta qué hora trabajamos, con qué frecuencia viajamos, y qué te da eso derecho a engañarte, pregunté, como con calma, pero con dolor interior. Él se encogió de hombros. No me estoy excusando. Tal vez intentaba encontrar una salida a nuestras disputas familiares. Creía que ya no te alegraba verme, que solo estábamos juntos por Ethan. Ni siquiera intentaste hablar conmigo de nuestras le corté bruscamente, sino que, en vez de eso, ¿tomas una amante? ¿Tu madre te presionó? No, se encogió de hombros, pero debió de enterarse y decidió ayudarme a resolver el problema. Volví a sentir una oleada de ira en mi interior. Doris había decidido deliberadamente que era mejor pisotear mi dignidad delante de mi familia y mis amigos que dejar que mi hijo lo resolviera por su cuenta. Sin embargo, no había necesidad de seguir discutiendo con ella. Ya se había marchado. Mi prioridad era comprender si veía un futuro con ese hombre. ¿O realmente quieres ir con Rachel como quiere tu madre? Stephen hizo una mueca, como si le hubieran encomendado una tarea difícil. Estoy confundido. Nunca me gustó que mi madre se involucrara demasiado. Pero Rachel es muy simpática, inteligente, y bueno, fue fácil con ella. Porque no nos peleamos contigo, Dot. Ante estas palabras, sentí que una sonrisa triste se me escapaba involuntariamente del pecho. ¿En serio? ¿Sin peleas? Cuando te reúnes con tu amante en secreto, no necesitas ocuparte de las tareas domésticas ni de criar a un hijo. Pero en lugar de continuar la conversación en esta línea, le miré directamente a los ojos. Ethan es tu hijo. Te quiere. Está esperando que le prestes atención. Le prometiste un regalo. Le prometiste estar a su lado en los momentos importantes. Ya viste lo que pasó. Su madre aprovechó su cumpleaños para anunciar públicamente vuestra nueva familia. Bajó la cabeza. Lo sé, lo siento. No quería estropearle el cumpleaños a Ethan. Pero tú y su madre lo hicisteis. ¿Y ahora qué me ofreces? Hubo una larga pausa. Desde el otro lado de la habitación, oí a uno de los niños gritar de alegría mientras encontraba una pelota con la que jugar fuera. Me crucé de brazos sobre el pecho, sintiendo que el agua del cáliz de la paciencia se desbordaba. Stephen finalmente exhaló. Necesito tiempo, Dot. No puedo hacerlo de inmediato, Dot. No quiero perder a Ethan, pero hace mucho tiempo que no somos felices contigo. Intuí que esa era la sugerencia que pretendía, una especie de ruptura temporal mientras se arreglaba a sí mismo y a sus sentimientos por Rachel. Se me encogió el corazón. No quería hacerme la ilusión de que una era la forma de salvar un matrimonio. Puedes hacer lo que quieras, dije con frialdad, pero que sepas que no voy a tolerar estos juegos en los que tus prioridades ya no son conmigo, sino con tu madre y tu amante. Tras una pausa, añadí, suavizándome un poco, Ethan te quiere. Tú decides qué hacer con nuestra relación, pero él necesita sentir que te preocupas por él. Tampoco quiero impedir que lo veas, pero tienes que decidirte. Stephen se quedó callado y me di cuenta de que ya no podía sacarle nada más, así que le toqué suavemente la mano, no para acariciársela, sino para recordarle que una vez estuvimos unidos. Salí al pasillo para reunirme con los niños. En el patio, me saludaron las voces altas y las risas de los niños. Ethan y sus amigos estaban jugando a un juego, y vi que Linda les había traído más refrescos y bocadillos. Al menos hacía un poco de calor después de la tormenta de frío en el salón. Me acerqué a mi hijo y lo abracé por detrás. Bueno, probamos la tarta. Quería soplar las velas. Aún no lo hemos hecho bien, Dot. Se dio la vuelta y sonrió, un poco triste, pero aún así. Mamá, ¿no nos pelearemos más en casa? Te lo prometo, intentaré que nadie más grite, le contesté. Es tu día. Asintió y me sentí un poco mejor. Sí, la fiesta estaba arruinada.
Los adultos casi se habían marchado o estaban sentados con caras de piedra, pero los niños aún podían disfrutar de la tarta de chocolate y jugar con globos Dot. No dejaré que Doris o Rachel vuelvan y acaben con el trabajo Dot. Mientras tanto, Linda me sonrió comprensiva y susurró: si lo necesitas, llevaré a Ethan a mi casa por la noche para que puedas hablar de las cosas con Stephen. Gracias. La miré a los ojos cálidos. Tal vez lo veamos. Por encima de todo, quería darle a mi hijo al menos 1 hora o 2 de verdadera diversión. Así que subimos a la sala de estar, despejamos un espacio delante de la mesa e invitamos a los niños alrededor de la tarta. Algunos amigos adultos ayudaron a decorar la tarta con velas. Hice deliberadamente nuestra tarta bonita y grande para que Ethan pudiera soplar las 12+1 para la buena suerte. Cuando sopló las velas, miré su cara de felicidad, aunque un poco tensa. Y sentí una cosa: pase lo que pase entre Stephen y yo, aunque nos divorciemos, quiero proteger a mi hijo de los juegos sucios de los adultos. Más tarde, mientras los niños recogían con entusiasmo los trozos de tarta y volvían a sus juegos, respiré aliviada por haber hecho todo lo posible para evitar que aquel día se convirtiera en una experiencia traumática para Ethan. E incluso entonces sentí que se formaba en mi interior la determinación de continuar la lucha, pero sin ilusiones. En un rincón de la habitación, me pareció ver a Stephen sosteniendo su teléfono y enviando un mensaje de texto a alguien. Tal vez era Rachel otra vez, preguntando por su estado. No quería montar una escena ahora mismo, delante de los niños, pero sabía que la conversación con Stephen no se demoraría mucho. Varios familiares, sobre todo mis primos, se acercaron y me estrecharon la mano. «Has hecho un buen trabajo. Has hecho un buen trabajo. Estamos de tu parte». Algunos ya se iban a casa, porque el ambiente era demasiado tenso para continuar la fiesta. Cuando disminuyó el número de invitados, sentí que mi cuerpo se relajaba. Por fin tenía espacio para descansar. Ethan se había quedado fuera con un par de amigos que habían accedido a pasar la noche en nuestra casa. Habíamos planeado jugar a la consola. Se suponía que era el colofón de la fiesta. Sabía que podría iniciar una conversación seria con Stephen cuando los niños se fueran a la cama, pero antes tenía que encontrar la fuerza interior. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando los niños y Ethan se sentaron frente al televisor para jugar a un nuevo juego que le habíamos regalado, en parte de mi parte y de unos cuantos amigos íntimos. Stephen le regaló al niño su nuevo juguete, BS-Boing, un moderno mando de juegos, aunque no le hizo especial gracia. Estaba claro que se sentía culpable desde dentro. Ethan, contra todo pronóstico, se alegró sinceramente con el regalo de su padre y le abrazó, como olvidando el escándalo del día. Respiré aliviada. Al menos habría una chispa de esperanza en el alma de mi hijo de que su padre le quería. Más tarde, Linda se despidió, dejándome su número en caso de emergencias. Nos despedimos de la mayoría de los invitados de un modo u otro. La casa se hundió poco a poco en el silencio vespertino, y ahora mi marido y yo estábamos solos en el salón medio vacío. Los 3 niños, incluido Ethan, estaban arriba en su habitación discutiendo un nuevo juego, lo que me dio 1 o 2 horas para hablar con Stephen sin testigos. Me senté cómodamente en el sofá, metiendo las piernas debajo de mí, y miré a Stephen, que estaba sentado frente a mí. «Creo que es hora de aclarar las cosas. Dijiste que estabas bio. Me gustaría saber más concretamente qué significa eso». Sacudió la cabeza, se pasó la mano por la frente. «Sabes, durante mucho tiempo tuve la sensación de que nos estábamos distanciando. Tú has estado inmersa en tu mundo de preocuparte por Ethan, por la casa, y yo he tenido trabajo y reuniones. Ya sé que eso pasa en las familias, pero ¿decidiste buscar entretenimiento aparte?» Sonreí con tristeza, incapaz de fingir que todo iba bien. «Supongo que fui débil», admitió.
No puedo decir que me alegre por ello, pero de alguna manera todo era más fácil con Raquel, sin esos constantes reproches que surgían entre nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los constantes reproches? Volví a preguntar con un poco de ironía. Quizá porque tú prestabas poca atención a la familia y yo me perdía en medio de la vida cotidiana. En cualquier caso, eso no es excusa para la traición. Inclinó la cabeza. No te pido perdón en el sentido de que lo olvides todo enseguida. Solo quiero darme tiempo a mí misma y a ti para ver si todavía podemos ser felices juntos. ¿Y Rachel? ¿Va a esperar a que tú decidas? Exhalé. Me dolía y me disgustaba que nuestras vidas se hubieran convertido en un triángulo. Ella dijo que no iba a separar a nadie, respondió Steven con expresión sombría, pero siento que le gustaría que me fuera de casa. A mamá tampoco le importaría empujarme a divorciarme de ti. Se me encogió el corazón, pero me contuve. ¿Qué quieres? Steven suspiró y se apoyó en el respaldo de la silla. Me gustaría que volviéramos a tener una relación normal en la que no tuviéramos que estar siempre insatisfechos el uno con el otro. Pero, ¿es eso posible? Lo pensé durante un segundo. Después de todo, hubo un tiempo en el que nos reíamos, nos abrazábamos, hacíamos planes, pero ¿seré capaz de volver a confiar después de una traición y además pública? Es un tema difícil, pero me di cuenta de que la decisión también depende de si está dispuesto a romper el contacto con Rachel y luchar contra su madre. De lo contrario, la vida se convertirá en una continua mascarada. Para tener una relación normal, Stephen, hay algunas condiciones, dije despacio. 1, que dejes cualquier aventura extramatrimonial y 2, que vayamos a un consejero matrimonial. Sin ayuda externa, me resulta difícil curar esta humillación y esta traición. Entornó ligeramente los ojos. ¿Un psicólogo? ¿Crees que lo necesitamos? Si quieres salvar de verdad el matrimonio y no solo retrasar el divorcio, sí, lo necesitamos, confirmé. No puedo fingir que no ha pasado nada durante mucho tiempo, porque ha pasado todo, y si podemos vivir con ello es una cuestión abierta. Dot. Hubo otra pausa. En el pasillo oí los pasos de unos niños que subían corriendo las escaleras, riendo. Me alegré de que Ethan, al menos por esta tarde, tuviera un poco de serenidad. Los adultos habíamos convertido la casa en un campo de batalla. Vale, dijo por fin. Estoy dispuesto a intentarlo. Hablaré con Rachel y le diré que todo está bien, no importa cómo reaccione. Y también le diré a mi madre que no se meta. Alcé las cejas. No sé si podré hacerlo sin su ayuda. Siempre ha sido una persona influyente en mi vida, ¿sabes? Añadió con una leve sonrisa. Pero creo que ha llegado el momento de desconectar del nido de mamá. De lo contrario, seguirá teniéndome cogida por el cuello. Exhalé. Este paso parecía prometedor, aunque con algunas dudas me costaba creer que Doris se echara atrás tan fácilmente después de todo lo que había hecho, pero al menos mi marido había admitido que su intromisión estaba destruyendo nuestra familia. Tal vez por fin comprenda la importancia de los límites, dije, sintiendo la necesidad de dejar clara mi postura. En cuanto sienta que sigues jugando a un doble juego, iniciaré el divorcio. Y no creas que vas a entregar a tu hijo a tu madre o a Rachel. Me temblaba la voz, pero me mantuve firme. No voy a entregar a Ethan a nadie. Va a vivir conmigo. Stephen contuvo la respiración. Luego pareció tomarse en serio mis palabras. Lo entiendo, no quiero quitarte a tu hijo. Estoy cansado y los niños tienen que irse pronto a la cama mañana. Llama a un psicólogo, busca una recomendación, o yo puedo encontrar uno. Pero si vas en serio, asentí inseguro, aunque es muy raro que vaya a un psicólogo. Así que ha llegado el momento de tomar decisiones poco habituales. Dot. Tras estas palabras, ambos nos quedamos en silencio. En mi corazón se agolpaban las emociones, rabia, alivio, tristeza por los años que había perdido y una pequeña chispa de esperanza de que tal vez no todo estuviera perdido. Dot.
Pero aunque no salvemos a nuestra familia, estaré segura de que hice todo lo que pude. Iré a ver a los niños, susurré finalmente. Les preguntaré si necesitan mantas para pasar la noche. Me levanté y subí despacio las escaleras. Le oí respirar con dificultad, como un hombre que quisiera decir algo pero no se atreviera. De todos modos, lo más importante ahora es dejar que mi hijo duerma sin preocupaciones. Mañana empezaremos a ordenar los pedazos de nuestro matrimonio. Si podemos, los recompondremos. Si no, al menos me protegeré a mí y a Ethan de las maquinaciones de Doris o de cualquier otra persona. A la mañana siguiente me desperté antes que nadie. La casa estaba en penumbra. Eran cerca de las 6, y los rayos grises del sol otoñal apenas penetraban las cortinas. Los amigos de Ethan dormían en su habitación, los que se habían quedado a dormir después de la wish de la noche anterior, o más bien, lo que conseguimos salvar de la fiesta. Tuve un sueño extraño, que estaba haciendo las maletas para Ethan y para mí, preparándome para salir de casa, y mi suegra Doris estaba a mi lado, riéndose todo el rato. Al despertarme con un sudor frío, me di cuenta de que era un eco del día de ayer, que siempre quedará grabado en mi memoria como un momento de humillación, dolor y resistencia inesperada por mi parte. Miré hacia el lugar donde se suponía que Stephen estaba tumbado. Su manta estaba arrugada y él no estaba allí. Decidí levantarme porque sabía que hoy era el día en que habíamos acordado empezar a trabajar en nuestro matrimonio, y quería ver si había cambiado de opinión durante la noche. Encontré a Stephen en la cocina, poniendo la tetera. Cuando me vio, levantó la vista perezosamente. «Hola», dijo en voz baja para no despertar a los niños. «¿Estás despierto?» «Ya no», susurré, sentándome en una silla. «¿Te has levantado tan temprano o no te has acostado?» Intentó fingir una sonrisa. Lo hice, pero me costó conciliar el sueño. «Lo siento si te despierto con mis pisotones». Asentí en silencio. Volvió a producirse ese silencio incómodo entre nosotros, el que siempre se produce después de las grandes peleas. Intenté recordar lo que habíamos decidido ayer: acudir a un psicólogo, suspender el contacto con Rachel, defender los límites con mi madre. ¿Se acordaría Stephen de nuestro acuerdo? Empezó el hombre sin mirarme. Le escribí a Rachel anoche a última hora para decirle que debíamos dejar de comunicarnos fuera del trabajo. Ella lo leyó, pero aún no ha contestado. Por dentro me atenazaba una dolorosa curiosidad. ¿Cómo reaccionará? Pero al mismo tiempo respiré aliviada. Al menos estaba dando el primer paso. Si de verdad quieres salvar nuestro matrimonio, tienes que actuar con decisión. Miró a su alrededor y puso 2 tazas sobre la mesa, vertiendo agua hirviendo en ellas. Aún no sé si podremos volver a ser felices como antes, pero tienes razón, al menos deberíamos intentarlo. Cogí la taza de agua caliente y le miré interrogante. ¿Y tu madre? Tenemos que discutir qué límites le pondremos, para que no tengamos otra escena horrible como la de ayer. Stephen pensó por un momento. Creo que le diré que tiene que mantenerse al margen de nuestras vidas durante un tiempo, y si empieza a ashiu de nuevo, simplemente no la apoyaré. Espero que te atengas a eso, dije brevemente, recordando cuántas veces había sido Iquillo influenciado por Doris. Tomamos un sorbo, el tiempo pasó lentamente, y oí el crujido de la puerta en algún lugar del piso de arriba. Ethan o uno de sus amigos debían de haberse despertado. No quería que nos pillara en medio de una conversación tensa, así que decidí envolver la charla en papel de aluminio. Mañana voy a ver a un psicólogo que me recomendó Linda. Veré si puede meternos en terapia de pareja. Stephen asintió. Sí, me apunto. Avísame cuando se fije la hora y allí estaré. Una pequeña esperanza parpadeó en mi interior de que tal vez haría todo lo posible por arreglar las cosas. Al menos ahora parecía dispuesto a cooperar en lugar de un ultimátum. Pero aún estaba lejos de volver a confiar plenamente en él.
La herida de su traición estaba demasiado fresca. La escena con Doris y Rachel era demasiado humillante. Unos minutos después, Ethan entró corriendo en la cocina, descalzo y apenas dormido, pero con un brillo de curiosidad en los ojos. Cuando nos vio, se detuvo. «Hola, mamá, papá, ¿no os estáis peleando?». Suspiré y le puse la mano en el hombro. «No, Ethan, ahora todo va bien». «¿Por qué? Ya tienes hambre para desayunar». Asintió con la cabeza, interponiéndose entre nosotros como si quisiera comprobar si realmente había un frío muro entre mamá y papá. Conseguí forzar una sonrisa tranquila. Stephen también ocultó su incomodidad y le preguntó a su hijo qué quería desayunar. Parecía casi como nuestra antigua vida, Bayats, sentados alrededor de la mesa, discutiendo el plan para el fin de semana. Pero me di cuenta de que la paz de hoy era muy frágil. Una palabra equivocada y todo podría estallar de nuevo. Y cuanto más pensaba en mi suegra, en mi amante Rachel, menos confianza tenía en Stephen. Pero ahora, por el bien de Ethan, acepté una tregua temporal y esperé a que mi marido hiciera un movimiento. Habían pasado unos días desde el escándalo que hizo época en la fiesta de cumpleaños de Ethan. La vida había entrado en una extraña rutina. Por fuera, mi marido y yo nos comportábamos como una familia. Incluso preparaba cena para dos. Ethan y sus amigos comían diferente, para demostrarle al niño que estábamos juntos, pero había una barrera invisible de desconfianza entre Stephen y yo. Por la noche a veces se acostaba a mi lado, pero yo me sentía distante, sin los abrazos habituales, sin la calidez habitual. En última instancia, esta era la consecuencia de sus actos. Concertamos la primera cita con un psicólogo, prevista para el final de la semana. Stephen dijo, evitaba cualquier contacto con Rachel fuera de la oficina, aunque yo no tenía ninguna garantía de que no le estuviera enviando mensajes de texto a escondidas. La suegra de Doris guardó un obstinado silencio. Ni llamadas ni intentos de justificarse, al menos por el momento. Sospeché que se trataba de la calma que precede a la tormenta, o bien estaba realmente ofendida por mi casi contundente expulsión, o bien esperaba estratégicamente el momento oportuno para realizar una nueva maniobra. Un sábado por la mañana, mientras Stephen y yo aún estábamos desayunando, sonó el timbre de la puerta. Fui a abrir y vi a Rachel con una sencilla chaqueta gris y el pelo recogido en una coleta. «Siento venir sin avisar. ¿Puedo ver a Stephen?». La miré fríamente. Lo primero que pensé fue, «Ahí está otra vez. ¿No le dijo que no viniera?». Pero en lugar de hacer una escena en la puerta, mantuve la voz baja. «¿Por qué? ¿No era suficiente el teléfono para hablar? ¿Por qué ha tenido que venir a nuestra casa?». Rachel estaba un poco confusa. No contestó a mis mensajes. Tenía que devolver unos documentos de trabajo, urgentemente. Yo también quería explicarme. Volví a preguntar, sintiendo que el corazón empezaba a latirme más deprisa. Rachel me miró con semblante serio. «No era mi intención humillarte en el cumpleaños de Ethan. Créeme que Doris lo organizó todo. Debo ser débil para hacerlo». Apenas pude evitar encogerme aunque sus palabras sonaban a excusa. No podía creer que fuera una víctima tan inocente. Decidí no escalar el conflicto allí mismo en el porche. Suspiré. «De acuerdo, veré si puede salir a verte. Pero entiéndelo. Acordamos que no se permitían visitas sin avisar». Rachel suspiró. «Lo siento. Quería ser sincera». Me di la vuelta y me dirigí a la cocina y vi que Stephen, tras oír las voces apagadas, ya se había levantado y miraba en mi dirección a la primera mención de Rachel. «Rachel está aquí». Se puso tenso. Al parecer no esperaba una visita, pero dijo, «Enseguida salgo. Donna, no te preocupes, solo será un minuto». Sentí que me desgarraba por dentro. ¿Debía perseguirle para escuchar cada palabra o debía fiarme de su palabra? Elegí la segunda táctica, porque no quería parecer celosa y patética. Además,
Algo me decía que si Stephen no paraba esta historia, sería mejor que lo viera por mí misma. Dot. Me senté con una taza de café durante varios minutos, rompiéndome los dedos de la tensión nerviosa. Detrás de la puerta podía oír un diálogo amortiguado, era difícil distinguir nada. De vez en cuando oía fragmentos. Te lo dije, pero si son documentos, vale, déjalos aquí. Finalmente, Stephen volvió con una carpeta en las manos. Vi su cara pálida, tiró la carpeta sobre la mesa. Tienen un proyecto conjunto en nuestra oficina. Tenía que darme estos contratos y, por supuesto, quería hablar de nuestra relación. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, apenas capaz de controlar el temblor de mi voz. Él apartó la mirada. Le dije que ya había decidido quedarme con mi familia. Ella lo entendió todo. Espero que no haya más visitas inesperadas. Resumí secamente. Stephen no dijo nada, pero yo me sentí aliviada. Al menos era un paso claro en la dirección en la que acabaríamos con el triángulo, pero al mismo tiempo me di cuenta de que mientras trabajaran para la misma empresa, mientras él tuviera proyectos conjuntos con ella, nunca estaría segura de que las cosas no se reanudaran. ¿Puedes aclararme si piensas buscar otro trabajo u otro departamento? Recuerdo que hablamos de esta posibilidad, le recordé. No es tan fácil. Tenemos un contrato con nuestros socios. No puedo marcharme así como así, explicó con un suspiro. Sobre todo en plena temporada de ventas. Pero quizá más adelante, si es la única salida. Sacudí la cabeza, sintiendo que ese quizá más adelante amenazaba con desbaratar nuestros planes de recuperación, pero decidí no presionar demasiado por ahora. Ya veremos cómo va la visita al psicólogo. Así transcurrió nuestra mañana, con la inesperada visita de Rachel. Intenté mantener una relativa calma. Llegué, entregué los documentos y me fui. Pero en mi corazón sentía agudas agujas de duda sobre si podría vivir con ella, asegurándome constantemente de que no volviera a su vida para siempre. Unos días más tarde, Stephen y yo nos sentamos por primera vez en el acogedor despacho de una psicóloga familiar llamada S.R.A. Burke. Era una mujer de unos 50 años, con una voz suave y una sonrisa radiante que inspiraba confianza de inmediato. Estaba nerviosa. Nunca había acudido a una consulta de este tipo, y mucho menos con mi marido, que hacía poco me había confesado que me engañaba. Cuando nos sentamos en el sofá, la S.R.A. Burke nos invitó a que le dijéramos por dónde queríamos empezar. Miré a Stephen vacilante, esperando que tomara la iniciativa. En lugar de eso, parecía estar esperando a que yo hiciera lo mismo. Al final, fui la primera en hablar. Estamos pasando por un momento difícil. Mi marido ha tenido una aventura. Fue muy doloroso, y su madre estaba implicada. Ahora queremos ver si podemos salvar el matrimonio. Utilicé las palabras adecuadas, intentando no derrumbarme y empezar a verter un torrente de acusaciones. El psicólogo asintió, tomando notas de vez en cuando. Luego dirigí mi mirada a Stephen. ¿Cómo lo ve usted, señor Stephen? Él suspiró. Reconozco que nuestra relación se ha roto y que cometí un error, pero quiero intentar reconstruirla porque tenemos un hijo, Ethan, y todavía no quiero dejar marchar a Donna. Ya veo, sonrió la señora Burke. ¿Así que ambos están dispuestos a trabajar para reconstruir la confianza? Esta es una pregunta clave, porque es muy difícil recuperar la confianza después de una traición. Asentí rápidamente y luego volví la mirada hacia mi marido. Él también asintió, aunque con cierto retraso. La psicóloga se dio cuenta de esto. Debes sentir que es difícil abandonar hábitos o contactos anteriores. Stephen dudó. Sí, lo que pasa es que esta mujer y yo somos colegas. Y mi madre también estaba a favor de esta relación. Sé que debería haber frenado su intromisión, pero siempre tuve miedo de enfrentarme a ella. La señora Burke asintió en señal de aprobación mientras tomaba nota.
Es un punto importante. Dot, parece que dependes emocionalmente de tu madre, y eso está pasando factura a tu matrimonio. Stephen parecía acorralado en una esquina. Yo escuchaba en silencio, sintiendo como si la psicóloga estuviera viendo a través de nuestra historia. Efectivamente, Doris había jugado un papel clave en empujar a su hijo a romper la familia. Si él no puede ponerle límites, el problema se repetirá. Durante la hora siguiente, le contamos a la SRA, Burke, cómo habíamos vivido antes, cómo nos habíamos repartido las responsabilidades, cómo llevábamos mucho tiempo sin hablarnos con sinceridad, cómo habíamos caído en la rutina. Admití que quizá me había centrado demasiado en Ethan y en la casa, y mi marido se sentía como si lo mantuvieran en la sombra. Todo esto se fue acumulando poco a poco, y al final encontró una salida en una aventura con otra mujer. La traición no aparece en el vacío, dijo al final la psicóloga. Siempre hay requisitos previos internos, pero esto no justifica las acciones del traidor. La cuestión es si usted está dispuesta a perdonar y si él está dispuesto a cambiar radicalmente su comportamiento. Suspiré y dije que quería ver cambios reales de una vez. Separación de su madre, un claro fin de su contacto con su amante e intentos de pasar más tiempo con su familia. Stephen estuvo de acuerdo, pero teníamos que esperar para ver si realmente lo haría. Al final de la sesión, la SRA, Burke resumió: sugiero una serie de reuniones primero, reuniones familiares, luego reuniones individuales para cada uno de ustedes. No esperen un milagro instantáneo, pero puedo ver que ambos no están listos para rendirse todavía. Ese es un buen punto de partida, Dot. Cuando salimos de la oficina, sentí un vago alivio envolver mi alma. Aunque los problemas no habían desaparecido, era agradable tener a alguien de fuera que nos guiara. Mi marido y yo subimos al coche. En esos momentos solíamos hablar de cosas cotidianas, pero ahora estábamos en silencio en la carretera. Había demasiados pensamientos. En casa, encontramos a Ethan haciendo los deberes. Decidí que hoy era un buen momento para estar simplemente juntos. Stephen estuvo de acuerdo. Sugirió que jugáramos juntos a un juego por la tarde para que pudiéramos tener una comunicación más viva. Me sentí agradecida. Los pequeños pasos también son señal de que está haciendo un esfuerzo. Esa noche me tumbé en la cama, abrazada a la almohada, preguntándome qué nos depararía el futuro. Doris probablemente no aceptaría que su hijo viviera conmigo e intentara ir en contra de su voluntad. Rachel probablemente tampoco había dicho aún la última palabra, y había mucho trabajo por hacer para reconstruir la confianza. Por eso nos habíamos apuntado a visitas periódicas a un psicólogo. No sabía si podríamos restaurar el verdadero amor y la estabilidad en la familia, porque la traición deja cicatrices para siempre. Sin embargo, al menos tenía una directriz clara. Nunca dejaría que nadie volviera a devaluarme. Si Stephen volvía a tropezar, estaría dispuesta a alejarme, protegiendo mi vida y la de Ethan de nuevos traumas.